Muy buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien por allí. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Esta vez tenemos que hablar un poquito de lo que es la reproducción, pero también vamos a terminar con el capítulo del sistema nervioso que teníamos pendiente. Así que vamos a empezar por eso. A ver, listo. Bien, a ver, ahora vamos a continuar con lo que es el sistema nervioso humano. Y hay dos criterios para poder estudiarlo. El primer criterio es teniendo en cuenta su anatomía. Anatómicamente podemos dividir al sistema nervioso humano en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central estará conformado por lo que es el encéfalo y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico estará conformado por los nervios craneales que salen del tronco encefálico, y que son 12 pares, y los nervios espinales que salen de la médula espinal, que serán 31 pares. Esas dos partes entonces las encontramos en el sistema nervioso humano desde un criterio anatómico. Pero si yo lo estudio más bien desde un criterio funcional, yo tengo también dos partes, que son el sistema nervioso somático y el sistema nervioso visceral. El somático es aquel que está encargado de regular y controlar las respuestas voluntarias. Por ejemplo, que yo pueda mover a voluntad mi brazo en este momento. Y la parte visceral estará encargada de controlar las respuestas involuntarias. Por ejemplo, los latidos de mi corazón en este momento, de los que yo no soy consciente. Yo no estoy controlando eso, sino que hay una parte de mi sistema nervioso, que en este caso es la visceral, que está controlando eso. A su vez, esta parte visceral puede ser dividida en dos partes, la parte simpática y la parte parasimpática. Son antagonistas ya que la simpática va a estar regulando respuestas en condiciones de acción o de estrés. Por ejemplo, cuando estemos haciendo una carrera o huyendo de alguien. Y el parasimpático más bien estará actuando en condiciones de reposo, ¿no? Como por ejemplo sucede en estos momentos. Bien, esos son los dos criterios entonces que deberíamos tener en cuenta para el estudio del sistema nervioso humano. Por aquí tenemos un poquito de lo que es la embriología del sistema nervioso central. Y si ustedes se recuerdan, el tejido nervioso del que está compuesto este sistema, obviamente, se genera a partir del ectodermo, ¿no? Que era una capa embrionaria. Precisamente de este ectodermo se forma lo que es el tubo neural, que presenta durante el desarrollo embrionario tres vesículas primarias, inicialmente, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Aquí están. A partir de estas vesículas primarias se forman las vesículas secundarias. Así, del prosencéfalo se forma el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo permanece como tal. El rombencéfalo genera lo que es el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿no? Todas estas últimas son vesículas secundarias. Y a partir de estas vesículas secundarias se generarán las estructuras que encontramos en un encéfalo totalmente desarrollado. Así, del telencéfalo se generarán los hemisferios cerebrales, del diencéfalo se generará el tálamo y el hipotálamo, del mesencéfalo se generará una estructura con el mismo nombre, del metencéfalo el puente de Barolio y el cerebelo, y del mielencéfalo se generará el bulbo raquídeo. Todo lo que viene después es la médula espinal que ya conocemos. Ahora, algo que debemos conocer siempre es acerca de la disposición de la llamada sustancia blanca y la sustancia gris. Cuando hablamos del tejido nervioso, y nos referimos a la sustancia blanca, nos estamos refiriendo a los axones de las neuronas.
Y cuando hablamos de la sustancia gris, nos estamos refiriendo a los somas, ¿no? Donde está el núcleo de las neuronas. El tejido nervioso, el sistema nervioso va a estar compuesto de miles y miles de neuronas, ¿no? Y agrupadas, ¿no? Van a estar conformando la sustancia blanca con sus axones y la sustancia gris con sus somas. Debemos tener en cuenta la disposición de estas sustancias, ya que en el cerebro, por ejemplo, vamos a encontrar que la sustancia blanca es interna y la sustancia gris es externa. La podemos notar en esta imagen. Esa disposición se invierte en la médula espinal, donde más bien la sustancia gris es interna y la sustancia blanca es externa. Esas son cositas que debemos tener muy en cuenta. Vamos a pasar por aquí ahora a lo que es el sistema nervioso central, comenzando con el estudio de lo que es el cerebro, ¿no? Que era una parte del encéfalo. Y a simple vista, pues el cerebro, ¿no? Que es un órgano tan importante para nosotros, tiene un aspecto un poco amistoso, ¿no? Porque parece que fuesen un montón de intestinos allí apachurrados. Precisamente estamos viendo, ¿no? Que existen como unas pequeñas depresiones, ¿no? Como unos caminitos que lo están recorriendo por todos lados. Esos caminitos se llaman surcos. Y los relieves que se están formando por esos surcos se llaman circunvoluciones. Este es un surco y esto de acá es una circunvolución. Hay depresiones más profundas todavía que son las cisuras, como lo tenemos acá, la de Rolando, a la de Silvio y a la parieto occipital. Estas están delimitando los cuatro lóbulos cerebrales que son el frontal, el parietal, el occipital y el temporal. Bien, cada uno de estos lóbulos está especializado en una determinada función y es que no es que el cerebro esté enteramente empeñado en hacer todo, ¿no? Hay regiones del cerebro que se especializan en ciertas funciones, que las vamos a conocer en un momento. Antes de hablar de los lóbulos, vamos a ver por aquí que precisamente, ¿no? El cerebro está conformado por dos hemisferios que están interconectados por lo que es el cuerpo calloso. Cosas importantes que debemos conocer acá es que el hemisferio derecho es conocido como el hemisferio artístico, de la imaginación, mientras que el hemisferio izquierdo es más bien el hemisferio del razonamiento, ¿no? El hemisferio científico. Están especializados cada uno de ellos. Y otra cosa también es que el hemisferio izquierdo va a estar controlando la parte derecha de nuestro cuerpo, y eso es porque las neuronas que salen del hemisferio izquierdo a nivel del cuerpo calloso cambian de dirección y se dirigen a la parte derecha. Y el hemisferio derecho, a su vez, está controlando la parte izquierda. Por eso mismo, hay una inversión. En cuanto a los lóbulos, vamos a ver que cada lóbulo, como te dije, está especializado. El lóbulo frontal, por ejemplo, se le va a llamar el lóbulo psicomotriz. Motriz porque aquí se encuentra el área motora del lenguaje. Se encuentra el área de Broca, donde sucede el procesamiento que necesitamos para poder establecer un correcto movimiento de los músculos que permiten que nosotros podamos emitir palabras, ¿no? Los movimientos de tu lengua, por ejemplo. Aquí se procesa eso. Em, y psicológico, porque aquí vamos a encontrar también, por ejemplo, las bases biológicas de lo que es el comportamiento. Vamos a encontrar también a lo que es las bases biológicas de la planificación, ¿no? Que tú puedas pensar qué es lo que vas a hacer más tarde, o mañana, o en un par de meses, ¿no? Todo eso sucede aquí en el lóbulo frontal. En el caso del lóbulo temporal es el lóbulo de la audición, ya que, por ejemplo, aquí vamos a encontrar al área de Wernicke, que permite que podamos entender
lo que nos están hablando, ¿no? La comprensión de las palabras habladas sucede por el procesamiento a nivel del área de Wernicke. Por aquí de morado tenemos el lóbulo parietal, que es el lóbulo del tacto. Todas las sensaciones táctiles se procesan en este lóbulo. Por ejemplo, sensaciones de calor, de frío, de presión, ¿no? Todo eso se procesa aquí. Y este último lóbulo, que es el occipital, es el lóbulo de la visión. Toda la información que se recoge con nuestra vista se lleva aquí para poder ser interpretada adecuadamente. De que podamos tener una correcta noción de lo que está sucediendo alrededor nuestro. Contra otras partes del encéfalo tenemos al tronco encefálico, de los que aquí solamente vamos a mencionar a la protuberancia anular y al bulbo raquídeo. La protuberancia anular permite la conducción de impulsos sensitivos que se están recogiendo de alguna parte del cuerpo y tienen que llegar a la médula y tienen que pasar por la protuberancia para dirigirse al cerebro, que los va a procesar. Y también impulsos motores, ¿no? Que es cuando el cerebro ya toma una decisión y ese impulso motor también tiene que pasar por la protuberancia anular para accionar un músculo o accionar una glándula. En el caso del bulbo raquídeo, este está regulando, por ejemplo, la frecuencia cardíaca y también la frecuencia respiratoria y funciones digestivas, como la succión, cuando un bebé está lactando, la secreción salival, la deglución, que es el paso del bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago, y la secreción gástrica, ¿no? Por ejemplo, a nivel del estómago, donde se secreta abundante ácido clorhídrico y enzimas. Otras partecitas del encéfalo vamos a tener aquí a lo que es el tálamo, que es muy importante porque nos permite filtrar la información visual y auditiva. En estos momentos nosotros estamos expuestos a numerosos estímulos, por ejemplo, auditivos, ¿no? Yo te estoy hablando, en la calle pueden estar hablando personas, están pasando los carros, de repente hay pajaritos que están cantando, de repente hay una radio encendida, hay una televisión por ahí que está encendida. Son muchos estímulos auditivos, pero tú decides a cuál de ellos orientarte, en cuál de ellos enfocar tu atención, ¿no? Y para eso tienes que filtrar todo el resto de estímulos, ¿no? De eso se encarga el tálamo. En el caso del hipotálamo, este se encarga de regular funciones muy vitales para un organismo vivo, como por ejemplo, ¿no? Regular el hambre, la sed, la temperatura, la presión sanguínea, el sueño, el impulso sexual y también las emociones. Todo eso está regulando el hipotálamo, ¿no? Diríamos que todo esto es lo básico que necesita un animal para permanecer vivo, ¿no? Tiene que comer, tiene que beber, tiene que dormir, tiene que mantener su temperatura, su presión regulada y, por supuesto, debe tener impulso sexual para poder reproducirse y así perpetuarse como especie. Diríamos que ahí está lo más primitivo de nuestra naturaleza animal, porque somos animales, ¿verdad? Pertenecemos al reino animal. En el caso del cerebelo, que también es parte del encéfalo, vamos a tener que aquí yace pues el centro regulador del equilibrio, que podamos caminar o correr sin estar balanceándonos hacia los costados, depende del procesamiento que sucede aquí a nivel del cerebelo. Aquí vamos a encontrar también el procesamiento que se necesita para la precisión de movimientos. Por ejemplo, que puedas coger correctamente un tenedor, ¿no? Y llevarte la comida a la boca con movimientos precisos. Eso también surge por el procesamiento a nivel del cerebelo. Y también el mantenimiento de la tonicidad muscular, ¿no? Porque nuestros músculos tienen una forma, una tonicidad, ¿no? Eso también es por el cerebelo, que está reforzando las contracciones musculares. Bien, eso es lo que tenemos con el cerebelo. Y en cuanto a la parte periférica, que te dije que estaba conformada por nervios, ¿no? Que eran de dos tipos, los nervios craneales
y los nervios raquídeos. Los craneales salen del tronco encefálico y los raquídeos salen de la médula espinal, que de acuerdo a la región de la columna, ¿no?, que protege la médula, de acuerdo a la región de la columna de las que estén saliendo, tenemos 8 nervios cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 6 sacros. Una cosita muy interesante es que la médula, como cordón, se acaba aquí, en la región lumbar. Todo lo que viene por aquí después de la región sacra son nervios. De esta manera, a esta última región se le llama cola de caballo, justamente por eso, ¿no? Porque el cordón como tal se acaba acá, en la región lumbar. Ah, por cierto, acá ves sacro y ves por acá un nervio coxígeo. La información que vas a manejar tú es que todo se acaba en la región sacra, y aquí ya hay 6 solamente, incluyendo este. Esto no lo consideres, ¿no? Por eso ciñete a lo que está en esta tablita de acá, ¿no? Esta cifra. 8, 12, 5, 6. En el caso de los nervios craneales, salen del tronco encefálico, como te dije, y podemos tener nervios que tienen función sensitiva, que van a estar recogiendo estímulos en alguna parte de tu cuerpo. Un ejemplo puede ser el nervio olfatorio, que va a estar recogiendo los estímulos a nivel de las fosas nasales. Pueden tener también función motora. Un ejemplo puede ser el par 3, el nervio motor ocular común, ¿no?, que va a estar accionando los músculos que permiten que tú puedas mover los ojos a través de las órbitas. Y también pueden ser mixtos, o sea, pueden ser sensitivos y motores a la vez, como por ejemplo lo es el trigémino del par 5, que tiene función sensitiva porque permite recoger los estímulos que llegan a la piel de tu carita, todo alrededor de tu nariz, por ejemplo, todo, pásate la mano por ahí, esos estímulos se recogen con este nervio trigémino. Y la parte motora sería pues la que permite accionar los músculos que te permiten masticar la comida. Por eso es mixto. Son 12 pares, no los vamos a revisar todos por el tiempo, pero allí tienes la lista de los que deberías tener en cuenta. 12 pares de nervios craneales. En el caso del criterio funcional, habíamos dicho que había una parte del sistema nervioso llamada la visceral, que se encargaba de regular las respuestas involuntarias. Esa parte visceral, a su vez, se dividía en dos ramas, que son la parasimpática y la simpática. La simpática estaba actuando en condiciones de acción o de estrés, por ejemplo, huida, o simplemente estar afrontando un ejercicio físico. ¿Qué pasa cuando hacemos ejercicios? El impulso cardíaco se acelera, el corazón empieza a latir más y con eso la presión sanguínea aumenta. Y también algo que está sucediendo es que los bronquios se empiezan a relajar, las vías respiratorias se dilatan. ¿Para qué? Para que puedas respirar más rápido, para que puedas respirar mejor, mejor dicho, ¿no? Porque estás haciendo ejercicio. Deberías respirar con más frecuencia. Y lo que se inhibe más bien aquí es las actividades digestivas, ¿no? Por ejemplo, el paso del quimo, del estómago al duodeno, se inhibe. La salivación, ¿no?, a nivel de la boca, también se inhibe, ¿no? Todo lo que tiene que ver con funciones digestivas se inhibe en condiciones de acción. Más bien, cuando estamos en condiciones de reposo, trabaja el parasimpático, como ahora, por ejemplo. El latido cardíaco se reduce, ¿no?, y empieza a latir a un ritmo normal. Y ahora sí, más bien se promueven las actividades digestivas, ¿no? Por ejemplo, ya el quimo puede pasar al duodeno y la saliva se empieza a producir a nivel de nuestra boca. Esas serían algunas características que podemos mencionar del parasimpático y del simpático. En cuanto a la meninges, son una serie de membranas que van a estar protegiendo nuestro sistema nervioso central, es decir, el encéfalo y la médula espinal. Estas meninges están conformadas por tres membranitas,
tres capas que desde afuera hacia adentro, porque mira, esto de acá sería el hueso del cráneo. Por debajo del cráneo encuentras a las meninges, que desde afuera tenemos a la dura madre, hacia adentro sigue el aracnoides, y más adentro sigue la pía madre. Fíjate que entre aracnoides y pía madre hay un espacio. Ese espacio se llama el espacio subaracnoideo y contiene líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es la función de la meninges? Aparte de proteger, también permite amortiguar algunos golpes, ¿no? Justamente como allí hay líquido, ¿no? Por ejemplo, cuando das un cabezazo, ¿no? A una pelota, ese impulso mecánico se amortigua parcialmente con ese líquido cefalorraquídeo que está en el espacio subaracnoideo. Se pueden inflamar también, por supuesto, ¿no? Como estás viendo acá, lo que se llama la meningitis. Y eso puede ser mortal porque, como ves, están muy inflamadas y eso está ejerciendo presión contra la corteza cerebral. Y hasta aquí llegaríamos con lo que es el sistema nervioso. Vamos a terminar por aquí con lo que son los órganos de los sentidos. Muy rápidamente. Básicamente, los órganos de los sentidos están agrupando diferentes receptores. Estos receptores están detectando diferentes estímulos, tanto externos como internos. Es importante para nosotros detectar lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para saber si por allí afuera hay algo de comida, para saber de repente si por allí afuera hay algún peligro del que debamos huir, o quizás de repente haya algo agradable más bien a lo que debemos acercarnos. Debemos detectar esos estímulos y para eso están estos receptores. Por ejemplo, mecanorreceptores, que pueden detectar presión. Por ejemplo, cuando alguien te hace un peñisco en el brazo, ¿no? Está ejerciendo presión contra tu piel. Puede ser detectada con estos mecanorreceptores. Tenemos también fotorreceptores que detectan la luz. Quimioreceptores que pueden detectar sustancias químicas. Termorreceptores que pueden detectar variaciones en la temperatura. Y nociceptores que están relacionados al dolor, ¿no? Por ejemplo, cuando te haces un corte o cuando alguien te peñisca, pero te peñisca muy duro, ¿no? Que ya te causa un dolor así terrible. Los nociceptores siempre van a estar relacionados con el dolor. Y por ejemplo, aquí en el sentido del tacto, que es el primero de los cinco, vamos a encontrar a algunos de estos receptores. Estos receptores están agrupados en lo que es la dermis, que si se recordarán estaba conformada por tejido conectivo, la que se encuentra por debajo del epidermis, ¿no? Del tejido epitelial. Aquí en la dermis vamos a encontrar, por ejemplo, los corpúsculos de Krauss, que son termorreceptores, permiten que tú puedas detectar el frío, que ahorita no está haciendo nada, ¿no? Pero gracias a ello te das cuenta de que está haciendo frío en algún momento. Los corpúsculos de Meissner son mecanorreceptores, porque pueden detectar presión, pero presión muy fina. Con estos corpúsculos de Meissner tú puedes detectar, por ejemplo, si la superficie de tu mesa es lisa o tiene discontinuidades. Puedes detectar, por ejemplo, ¿no? Que tienen pequeños poritos, pequeños agujeritos, ¿no? Porque es muy sensible este receptor. Es incluso el receptor que podrían estar empleando las personas que usan el sistema Braille para poder leer, ¿no? Esas discontinuidades se pueden detectar con estos corpúsculos de Meissner. Pacini es también un mecanorreceptor, pero debido a que detecta presión muy fuerte, es considerado un nociceptor. Como te digo, ¿no? Esa presión muy fuerte sería pues cuando te peñiscan así demasiado fuerte y eso ya es doloroso, ¿no? Eso puede ser detectado por Pacini. Ruffini funciona como un mecanorreceptor porque puede detectar presión lenta y continua, pero también funciona como un termorreceptor. O sea, con este detectas el calor, que va a estar aumentando en las próximas horas. Merkel también es un mecanorreceptor, puede detectar presión leve y es de lenta adaptación.
Y esos serían entonces los receptores que tenemos ahí agrupados en lo que es la dermis, conformando lo que es el sentido del tacto. En el caso de la audición, lo que podemos mencionar aquí muy rápidamente es que va a permitir transformar los estímulos sonoros, las vibraciones de los sonidos, en impulsos nerviosos, ¿no? Que más adelante van a ser interpretados por nuestra corteza cerebral. ¿Cómo sucede eso? Fíjate, mira que el oído está dividido en tres partes, ¿no? Y cada una de ellas presenta regiones específicas. Los estímulos sonoros, ¿no?, llegarían aquí al pabellón de la oreja y tendrían que ingresar a través de este conducto auditivo externo y encontrarse con el tímpano, que es esta membranita que ya es parte del oído medio. Al hacer vibrar la membrana del tímpano, hacen vibrar también a los huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo. Este estribo empieza a golpear contra la cóclea o caracol que tenemos acá. Justamente la tenemos acá también. Tiene esta forma. Esta cóclea o caracol está repleta de líquido y en su interior presenta al famoso órgano de Corti, que cuando esta cóclea vibra, ese líquido interno también vibra y hace que las células ciliadas de este órgano de Corti permitan que se forme un impulso nervioso que viaja después a través del octavo par craneal. De esa manera se forma el impulso nervioso. De esa manera se convierten esos estímulos sonoros en impulsos nerviosos. Básicamente esa es la manera en la que funciona el sentido de la audición. En el caso de la vista, esta va a estar empeñada en convertir los estímulos visuales en impulsos nerviosos. ¿Y qué podemos decir acerca de la vista? Así, de manera muy rápida, que los estímulos visuales, ¿no?, la luz que se refleja en las cosas que nos rodean, ingresan al globo ocular. Para eso tienen que atravesar aquí esta capa externa que es la córnea. Y cuando ingresan, se van a ver enfocadas con esta lente que tenemos aquí, que se llama el cristalino. Acá le han puesto lente nomás, pero se llama el cristalino. Entonces la luz se enfoca en el cristalino y continúa hasta adentro, hasta llegar a la parte más interna, donde se topa con la retina. Y la retina es la responsable de transformar esos estímulos visuales en impulsos nerviosos que posteriormente viajan a través del nervio óptico. ¿Qué contiene la retina? Contiene dos tipos de células: los conos y los bastones. Los conos son los que permiten la visión diurna. Cuando es de día podemos ver a colores, ¿verdad? Eso es porque estos conos presentan tres tipos de pigmentos que son la eritroxina, la cloroxina y la cianoxina. Más bien los bastones presentan solamente un tipo de pigmento que es la rodoxina y ellos permiten la visión nocturna. Cuando es de noche, cuando hay poca luz, no es que no podamos ver nada, ¿no?, sino que podemos ver la silueta de las cosas y las distinguimos como en escala de grises, ¿no?, como a blanco y negro. De eso se encargan los bastones. Y de esa manera, entonces, los estímulos luminosos se transformarían en impulsos nerviosos que viajan posteriormente a través del nervio óptico, del segundo par. En el caso del olfato, aquí el objetivo será convertir los estímulos químicos en impulsos nerviosos. ¿Cómo sucede eso? Mira, en las fosas nasales o cavidad nasal, como lo han puesto acá, todo esto, en la parte superior vamos a encontrar al epitelio olfativo. Este epitelio olfativo, efectivamente, es epitelio, pero tiene intercaladas a estas células receptoras, o también se les llama células olfatorias.
cuyas terminaciones nerviosas se encuentran aquí, ¿no? Hacia la cara de la fosa nasal. Y resulta que aquí hay una capa de moco. En nuestra nariz es natural que haya moco, ¿verdad? Las partículas, las moléculas químicas que vienen con el aire, se solubilizan en ese moco y pueden ser detectadas por las terminaciones nerviosas de estas células receptoras, que forman un impulso, el cual conducen a través de ellas, ¿no? Que incluso llegan a atravesar el hueso etmoides del cráneo, ese es el hueso etmoides, y llegan a hacer sinapsis con las neuronas, pero que le pertenecen al bulbo olfatorio. Por aquí debería estar el bulbo olfatorio. No, de esta manera, ese estímulo químico se ha transformado en un impulso nervioso que llega hasta el bulbo olfatorio, que se encargará de llevar eso hacia ese impulso, ese estímulo, al encéfalo. Otras celulitas que vamos a encontrar aquí en el epitelio, aparte de las células receptoras, son las células basales, que se dividen para poder regenerar a las células receptoras que se puedan haber perdido. Y las células de soporte, que están proporcionando nutrientes para las células receptoras. Una persona que pueda sufrir una infección viral, como por ejemplo en un cuadro de COVID-19, ¿no? Puede sufrir un cuadro de anosmia, ¿no? En la que pierde totalmente el olfato, ¿no? Eso es porque estas celulitas receptoras pueden estar recibiendo daño a través de esa infección viral. Pero ya sabes que están las células basales, que posteriormente se van a dividir para regenerar a las receptoras que se hayan perdido. Eso sería lo que sucede con el sentido del olfato. Y en cuanto al sentido del gusto, es bastante parecido, ya que este sentido yace en la lengua. Y lo que encontramos en la lengua, en la superficie, son las papilas, ¿no? Fungiformes, circunvaladas, foliadas y filiformes. Estas tres primeras son las que contienen a los botones gustativos. Mira, por ejemplo, aquí tenemos a una papila. Aquí está una papila. Y hacia la base vamos a encontrar a los botones gustativos. ¿Qué son los botones? Son estructuras que están abiertas hacia el exterior en un poro. Se le llama el poro gustativo. Y en su interior están conteniendo a células gustativas. Las moléculas químicas que vienen con el alimento ingresan a través de este poro y son detectadas por estas células gustativas. Estas son las que permiten la formación del impulso nervioso, que viajará posteriormente a través de los pares craneales séptimo, noveno y décimo. Estos estímulos gustativos viajan a través de esos pares craneales, ¿no? Que, bueno, van a tener función sensitiva por eso, ¿no? Ojo que aquí también vas a encontrar células basales, que ya sabes que su función es dividirse para regenerar a las gustativas que se vayan a perder. Y también hay células de soporte, que son las que van a sostener con nutrientes a las células gustativas. De esta manera, tu lengua está capacitada para reconocer los 5 tipos de sabores, ¿no? Que son el sabor dulce, el sabor salado, el sabor ácido, el sabor amargo y el quinto sabor llamado umami. Eso es lo que sucede con el sentido del gusto. Y con eso habríamos terminado por fin esta parte del sistema nervioso y los órganos de los Profesor, sentidos. disculpe. Vamos ahora sí al capítulo de esta semana, que comprende lo que es la reproducción. En el caso de la reproducción, tú ya sabes que es una característica de los seres vivos y consiste en la generación de descendientes. Para poder perpetuarse a través del tiempo, las especies deben reproducirse.
ya que los organismos vivos no somos eternos. En algún momento nos vamos a morir. Para que nuestra especie se perpetúe a través del tiempo, se generan descendientes, y eso es la reproducción. Desde que apareció la vida en el planeta, el primer mecanismo de reproducción que apareció con ella es el mecanismo asexual. Más adelante aparece la reproducción sexual. La asexual tiene una característica y es que los hijos que se generan son clones idénticos de los padres. ¿Qué quiere decir? Que el ADN de los hijos es un 100% idéntico al de los progenitores. Mientras que en la asexual, los hijos no son clones de los padres. Nosotros, por ejemplo, que somos animales que nos reproducimos sexualmente, no somos 100% idénticos a mamá o 100% idénticos a papá, ¿no? Somos la mitad de ambos, una mitad de mamá y una mitad de papá. Por eso decimos que en la asexual no hay variabilidad genética y en la sexual sí hay variabilidad genética. Otra diferencia entre estas dos es que en la asexual no hay formación de gametos y en la sexual sí hay formación de gametos, ¿no? Que son utilizados en la fecundación para formar a un nuevo ser vivo. Vamos a revisar por aquí a mecanismos asexuales que están presentes en organismos unicelulares como pluricelulares. En organismos unicelulares vamos a encontrar a la fisión binaria que sucede en bacterias como Escherichia coli, que está en tu intestino grueso. ¿Qué sucede en la fisión binaria? Mira, a pesar de que esto redondito parezca un núcleo, no es un núcleo, ¿ah? Porque estamos hablando de una bacteria, debería ser el cromosoma bacteriano. Lo primero que tiene que suceder es que el material genético se tiene que duplicar. O sea, ese cromosoma se duplica y tenemos dos. Ahora lo que va a suceder es que el citoplasma de esa célula se divide, generando dos bacterias hijas, cada una con su copia del cromosoma bacteriano. Nada más. No, o sea, primero tiene que haber una duplicación del material genético y luego tiene que haber una división del citoplasma. Y así se generan las dos células hijas. Eso es la fisión binaria. Ah, por supuesto, ¿no? Ya sabes que estas dos tienen el ADN 100% idéntico al de esta célula progenitora, ¿verdad? En el caso de la gemación, esta la vamos a encontrar en hongos unicelulares, como el Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, y que ya es un eucariota, así que este sí tiene núcleo. Su núcleo se divide en dos, y uno de esos núcleos migra hacia la periferia de la célula, y allí se rodea de un poquito de membrana y un poquito de citoplasma. Y durante algún tiempo puede vivir pegada, como una yema, al progenitor. Como se ha formado una yemita, por eso se llama así, gemación. Posteriormente, ¿no? Como hacen los hijos en cualquier momento de su vida, ¿no? Esta yemita se puede desprender y hacer su vida por su cuenta. En el caso de la esporulación, consta de divisiones sucesivas del núcleo. Por ejemplo, aquí ya tenemos a una célula que ha dividido su núcleo en dos, sigue dividiendo en cuatro, y así vamos a tener varios núcleos, y cada uno de ellos va a generar su propia membrana. De tal manera que vamos a tener varias celulitas dentro de la membrana de la célula progenitora. ¿Y qué sucede después? Que la membrana se rompe y las células hijas pueden liberarse para hacer su vida por su cuenta. Esto sucede en algunos protozoarios parásitos como el Plasmodium vivax que te causa la malaria. Y esos serían los tres mecanismos entonces de reproducción asexual que suceden en organismos unicelulares. Porque también hay organismos pluricelulares que realizan estos mecanismos asexuales. Por ejemplo, las plantas. Las plantas pueden reproducirse sexualmente, pero también pueden optar por mecanismos asexuales.
Y cuando se reproducen asexualmente, vamos a decir que están haciendo reproducción vegetativa mediante la utilización de tallos especializados. Tú sabes que en una plantita podemos reconocer tres tipos de órganos principales, que son las hojas, el tallo y la raíz. En este caso, estas plantas van a tener tallos especializados que les permiten generar nuevos individuos. ¿Cuáles son los 4 tallos que deberías tener en cuenta? Los estolones, los rizomas, los bulbos y los tubérculos. ¿Qué son los estolones? Los encuentras en la fresa. Son tallos rastreros, que quiere decir que están por encima del suelo, pero que en algún punto generan una yema a partir de la cual se genera una nueva planta. Esta nueva plantita será un clon idéntico de la planta de donde salió ese estolón. En el caso del rizoma, este es un tallo también, pero subterráneo, va por debajo de la tierra. Y también puede ir generando yemitas a partir de la cual salen nuevos individuos. Todos ellos serán clones idénticos. Eso es el rizoma, que lo encuentras, por ejemplo, en el helecho. No lo confundas con la raíz, ¿eh? El rizoma es un tallo. Del rizoma recién están saliendo las raíces. Otro tallo especializado es el tubérculo, como la papa, que también es un tallo subterráneo, pero acumula sustancias de reserva. Como ya sabes, la papa está acumulando bastante almidón, ¿no? Que es un polisacárido de reserva. A partir de esos tubérculos se pueden generar yemitas que pueden generar a una nueva planta. Y el último, que es el bulbo, es un tallo subterráneo también, pero que está conformado por capas u hojas llamadas catáfilos. Cualquiera que ha picado una cebolla, por ejemplo, ¿no? Se ha dado cuenta, ¿no? Que tiene capas. Esas capas se llaman catáfilos. Y a partir de un bulbo se pueden generar varios bulbos. Por ejemplo, aquí, si este fuese un bulbo solamente, ya estamos viendo que se está dividiendo, ¿no? Hay dos en realidad. A partir de cada uno se genera una nueva planta. Eso sucede también en el ajo y en el lirio. Y esos serían los 4 tallos especializados que permiten que las plantas puedan reproducirse asexualmente. Los hongos también pueden reproducirse por formación, en este caso, de esporas. Ellos pueden tener unas estructuras que se llaman esporangios y, como su nombre lo dice, pues lo que forman esos esporangios son esporas. Esas esporas por sí solas, cada una, solita, puede generar un hongo completo. De esta manera los hongos proliferan asexualmente. En el caso de los animales vamos a encontrar a dos mecanismos que son la gemación y la regeneración. Esta gemación sucede en nidarios como las hidras y esponjas, ¿no? Animales muy primitivos. ¿Qué sucede con las hidras? Recuerda que las hidras son animales sésiles, viven pegados en el fondo del agua. ¿Y qué va a pasar? Pues le va a pasar lo mismo que a la levadura que vimos hace un rato. Esta hidra progenitora, en algún punto de ella empieza a formar una yemita, que poco a poco empieza a tomar la forma de una hidra, ¿no? Aumenta de tamaño y posteriormente se puede desprender también para ir a adherirse en alguna roca del fondo del agua y hacer su vida por su cuenta. Eso es la gemación. También sucede en esponjas. Y en el caso de la regeneración, esta no es tanto un mecanismo de reproducción, es más bien una consecuencia de la gran capacidad de regeneración que tienen estos animales. Como por ejemplo, sabrás que la planaria, si la cortamos, ¿no? Le hacemos dos cortes aquí, uno y dos, de tal manera que nos quedamos con tres pedacitos. Cada uno de esos pedacitos regenerará la parte que le falta y finalmente obtendremos tres planarias a partir de esa única que teníamos. Mira, este pedacito, por ejemplo, completa todo esto que le falta. Este de acá completa todo esto que le falta. Y este central completa las partes que les están faltando.
Vamos a tener 3 planarias a partir de una. Pero ahora no es que la planaria diga, oye, me voy a partir en 3 pedazos o en 2 pedazos para generar 2 o 3 planarias. No, esto sucede como una consecuencia de algún daño mecánico, ¿no? Quizás la planaria ha sufrido algún tipo de accidente, entre comillas, ¿no? Que ha hecho que su cuerpo se parta en dos, por ejemplo, ¿no? Cada uno de esos pedacitos regenerará una planaria completa. También sucede en lombrices de tierra, en menor grado, y en estrellas de mar, también en menor grado, ¿no? Por ejemplo, cuando le cortas un bracito a una estrella, ese bracito regenera una estrella completa, y la estrella que perdió el brazo regenera el brazo que perdió. Y esos serían los mecanismos asexuales, entonces. Como vemos, están presentes en organismos unicelulares como pluricelulares. Antes de pasar a lo que es la reproducción sexual, tenemos que hablar de lo que es el ciclo celular. Y también vamos a hablar de lo que es la mitosis y la meiosis. El ciclo celular va a estar comprendido por toda aquella serie de eventos que le suceden a una célula durante su vida. Básicamente podemos decir que durante su vida, una célula va a estar pasando por dos etapas, la interfase y la división celular. Como bien te puedes dar cuenta con este gráfico, una célula pasa la mayor parte de su vida en interfase y solamente una pequeña parte de su vida en división celular. Diríamos que la interfase es el periodo de preparación de una célula para dividirse. Y la división celular puede presentar dos etapas. La primera de ellas es la cariocinesis, que significa que el núcleo se divide en dos. División del núcleo. Siempre que escuchas la palabra cariocinesis, es porque un núcleo se está dividiendo en dos núcleos. Y eso sería lo que sucede aquí en la división celular. La segunda etapa de la división celular es la citocinesis. Ya se dividió el núcleo, ahora lo que tiene que dividirse es el citoplasma. El citoplasma se divide y se generan dos células. Cada una albergará uno de los núcleos que se generaron en la cariocinesis. Eso es lo que sucede. Entonces, cariocinesis, división del núcleo; citocinesis, división del citoplasma. Vamos a hablar aquí de la interfase, que está dividida en tres etapas, o tres fases, mejor dicho. La fase G1, la fase S y la fase G2. La fase G1 es la etapa inicial y se caracteriza porque hay una alta síntesis de proteínas. Aquí se están produciendo proteínas en gran cantidad. Otra cosa que está sucediendo es que las organelas están aumentando también en número. Las mitocondrias, los cloroplastos, por ejemplo, se están dividiendo para aumentar en número. De la fase G1, la célula puede tomar dos opciones. Si la célula no se divide, entra en fase G0. Y la fase G0 es una fase de reposo en la que no hay división, pero se especializa en cumplir una determinada función, como por ejemplo las neuronas. Son células que están en fase G0. Ellas ya no se dividen. Así que si te das un golpe muy fuerte en la cabeza y pierdes neuronas, ya no las vas a recuperar, porque ellas no se dividen para regenerar a las que se pierden. Pero están especializadas en cumplir una función, ¿no? Que es la de transmitir el impulso nervioso. Pero si la célula dice, oye, yo sí me quiero dividir, quiero tener hijos, voy a entrar entonces en fase S. Y en fase S sucede un evento muy importante que es la duplicación del ADN, ¿no? Como la célula se va a dividir en dos células hijas, tiene que dejarle a cada una copia del material genético, una copia del ADN. Y por eso aquí se duplica. Otra cosa que se duplica también aquí en fase S es el centrosoma.
El centrosoma es una estructura que permite formar el uso acromático, que más adelante vamos a ver que nos va a ayudar a repartir cromosomas. Por ahora solamente aquí, el centrosoma se duplica en fase S. Y como toda la maquinaria de la célula está ocupada en duplicar el ADN, aquí ya hay menos síntesis de proteínas. Disminuye la síntesis proteica. De fase S pasamos a fase G2. Y en fase G2, la síntesis de proteínas vuelve a elevarse. Hay una alta formación de proteínas. Y otra cosita muy importante que ya está comenzando aquí en fase G2 es que la cromatina que son esos que surge de la asociación del ADN y proteínas histonas, se empieza a condensar, o sea, se empieza a enrollar para formar a los futuros cromosomas, ¿no? Estos cuerpos que vamos a conocer en un momento. La manera correcta sería decir que los cromosomas surgirán por la condensación de la cromatina. Y ese proceso de condensación empieza aquí, en fase G2. Y una vez culminado esto, ya estamos listos para entrar en mitosis, o también podríamos entrar en meiosis. Primero vamos a ver qué pasa con la mitosis. Vamos por acá. En el caso de la mitosis, vamos a hablar de unas características iniciales. Por ejemplo, vamos a señalar aquí qué sucede en células somáticas. Las células somáticas son aquellas células que están conformando tu cuerpo y que no dan lugar a la formación de gametos. Las que permiten la formación de gametos más bien son las células germinales, pero esas no se dividen por mitosis, se dividen por meiosis. Todo el resto de células que no forman gametos son las células somáticas, y ellas usan la mitosis para poder dividirse. Otra característica de la mitosis es que tras esta división generaremos dos células hijas que van a mantener el número cromosómico de la célula progenitora. Y aquí es donde podemos hablar también de dos palabritas que vamos a estar usando más adelante, que son los términos haploide y diploide. Una célula haploide es aquella que tiene solamente un juego de cromosomas y se simboliza con la letra N minúscula. Posee un juego de cromosomas. Un diploide, más bien, se simboliza con dos N y ya te darás cuenta cuántos juegos de cromosomas tiene, ¿no? Posee dos juegos de cromosomas. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, células haploides son los gametos, los espermatozoides, en el caso de las señoritas, los óvulos, solamente tienen un juego de cromosomas. Y el resto de nuestras células son diploides, tienen dos juegos de cromosomas. Para nosotros, el número diploide de cromosomas es 46, ¿no? Porque nuestra especie, Homo sapiens, tiene 46 cromosomas. Es decir, que los gametos, los espermatozoides, por ejemplo, tendrán solamente 23. Entonces, si una celulita viene aquí, por ejemplo, entra en mitosis con 2N igual a 46, después de todo este proceso mitótico, generará dos células hijas, también cada una con 2N igual a 46, y por aquí también 2N igual a 46. Se mantiene el número cromosómico. Esta mitosis tiene cuatro etapas, que son la profase, la metafase,
la anafase y la telofase. Vamos a empezar con la profase. En la profase sucede algo muy importante que es la desintegración de la carioteca, ya que la membrana nuclear es un obstáculo, así que aquí se empieza a desintegrar. Los centrosomas que se habían duplicado en fase S, por eso ves acá dos, están migrando a los polos. Uno se va para un polo y el otro se va para el polo opuesto. Y mientras están migrando, están formando el uso acromático. Otra cosa que sigue sucediendo aquí es la condensación de la cromatina que va a formar a los cromosomas. En la metafase, los cromosomas alcanzan su mayor grado de condensación y pueden ser observados con esas formas características que pudiste ver aquí. Esa forma característica, ¿no?, en X, que es la que más se conoce. Y otra cosita que puedes darte cuenta allí es que los cromosomas están alineados en una placa ecuatorial, ¿no? En el ecuador de la célula, allí están alineados los cromosomas adheridos a las fibras del uso acromático. La forma característica de los cromosomas se obtiene aquí en metafase. Si has escuchado hablar de los cariotipos que se usan en citogenética, esas representaciones gráficas de los cromosomas de una especie, se utilizan cromosomas metafásicos, ¿no?, porque ahí alcanzan el máximo grado de condensación y podemos notar la forma característica que ellos presentan. Vamos a ver algunas características de estos cromosomas antes de pasar a la siguiente etapa de la mitosis. Y es que estos cromosomas, así como se llaman, también son llamados cromosomas dobles. ¿Por qué? Porque están conformados por dos cromosomas simples. Mira, aquí hay uno y aquí está el otro. Un cromosoma doble es llamado también cromosoma a secas y está compuesto por dos cromosomas simples o llamadas también cromátidas. Cromátida y cromosoma simple son sinónimos. Te darás cuenta también que hay una constricción aquí con una cinturita. Esa constricción es el centrómero y se le llama constricción primaria. También se le llama constricción primaria. En el centrómero encontramos al cinetocoro, que permite la unión de este cromosoma al uso acromático. Diríamos que el cinetocoro es el punto de unión del cromosoma al uso acromático. Bien, básicamente eso vamos a mencionar de los cromosomas. Fíjate que están compuestas por dos cromátidas, porque eso es importante para entender lo que pasa en el siguiente paso. Mira, teníamos ahí a nuestros cromosomas dobles alineados en el ecuador de la célula, en metafase. Ahora en anafase, esos cromosomas dobles se rompen en las dos cromátidas que los están conformando. Y es que el uso cromático empieza a jalar tanto hacia los costados que el cromosoma doble se rompe en las dos cromátidas. Lo mismo pasa con los otros también. Se rompen en dos cromátidas. Y esas cromátidas migran hacia polos opuestos. Esta se va para un polo y esta se va para el otro polo. Eso sucede en anafase. Ruptura de cromosomas dobles, migración de cromátidas o cromosomas simples hacia los polos. Una vez que esas cromátidas están ubicadas en los polos, se empiezan a descondensar y vuelven a ser cromatina. Y la carioteca se regenera para encerrar a esa cromatina. Y de esta manera tendremos dos núcleos. Se ha terminado la cariocinesis. Esto sucede en la telofase. La descondensación de las cromátidas y la regeneración de la carioteca. Ya tenemos dos núcleos, ahora falta dividir el citoplasma. Eso sucede con la citocinesis. El citoplasma se divide en dos.
generando dos células hijas que albergan cada una de ellas el núcleo correspondiente, ¿no? Y que mantiene la cantidad cromosómica que había en la célula progenitora. Esos serían los pasos que vamos a encontrar entonces en mitosis. Pasemos a hablar ahora de la meiosis, que es un poquito más pesada. En el caso de la meiosis, esta va a suceder, como te dije hace un rato, en células germinales, que dan lugar a la formación de gametos. O sea, los espermatozoides, los óvulos, que son gametos masculinos y femeninos respectivamente, se forman por meiosis. La meiosis consta de dos divisiones sucesivas. Hay una meiosis 1 y una meiosis 2. Y en cada meiosis vas a encontrar las mismas fases que has encontrado en mitosis, solamente que las vas a diferenciar con el número 1 o el número 2. Tendrás así la profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2, anafase 1, anafase 2, telofase 1 y telofase 2. Después de este proceso meiótico, no se generan dos células hijas, se generan cuatro células hijas y que van a tener la mitad del número de cromosomas que tenía la célula que entró en meiosis. Genera cuatro células hijas que tendrán la mitad del número de cromosomas de la célula progenitora. Otra cosita que debemos detallar acá es que la meiosis 1 se llama reduccional y la meiosis 2 se llama ecuacional. ¿Por qué se le llama reduccional a la meiosis 1? Porque después de la meiosis 1 se generan dos células hijas que van a tener la mitad del número cromosómico. Por ejemplo, si esta fuera también una célula humana, tendría 2n igual a 46. Después de pasar por profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, se generarían dos celulitas, cada una con 23 cromosomas. Aquí también n igual a 23. Cada una de estas dos celulitas entra en meiosis 2, la ecuacional, y cada una genera a dos células hijas. Así, por ejemplo, a partir de esta, se generan estas dos de acá. Y esta vez se mantiene el número cromosómico. Estas dos también tendrán n igual a 23. Y esta también tendrá n igual a 23. No, esta sí mantiene el número cromosómico, así que por eso se llama ecuacional. La 1, ya sabes por qué se llama reduccional. Porque el número cromosómico se reduce a la mitad. ¿Qué pasa en la meiosis 1? Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí primero a la prófase 1. ¿Qué pasa en la prófase 1? Es compleja, así que vamos a dividirla en 5 etapas, que son el leptoteno, el cigoteno, el paquiteno, el diploteno y la diacinesis. Esas 5 etapas deben ser reconocidas en la prófase 1. En el leptoteno sucede algo que ya conocemos que sucede siempre en profase. La carioteca se empieza a desintegrar. Y la cromatina se sigue condensando para formar a los cromosomas. En el cigoteno sucede algo muy importante y es el apareamiento de los cromosomas homólogos. Estas parejitas están unidas por un complejo de proteínas que se llama el complejo sinactonémico. Por cierto, ¿qué son cromosomas homólogos? Vamos a poner acá.
Los cromosomas homólogos tienen dos características. En primer lugar, tienen la misma información genética. Y en segundo lugar, tienen diferente origen. Como te dije, en nuestra especie existen 46 cromosomas, es decir, existen 23 pares. Si estudiáramos, por ejemplo, el par 1, ese par 1 está conformado por dos cromosomas homólogos, de los cuales podemos decir que tienen la misma información genética. Por ejemplo, imagínate que esto que yo he marcado acá fuese el par 1, ¿no? Ahí están los dos cromosomas. Si el gen para el color de ojos está en este cromosoma rojo, el gen para el color de ojos también está en este cromosoma azul. Si el gen para el color del pelo está aquí, el gen para el color del pelo también está en ese cromosoma rojo. Por eso decimos que tienen la misma información genética, porque tienen los mismos genes, pero tienen diferente origen, porque uno de ellos vino en el espermatozoide de papá y el otro vino en el óvulo de mamá, ¿no? Uno tiene origen paterno y el otro tiene origen materno. Lo mismo ha sucedido con los otros pares. El par 2, el par 3, así hasta el par 23, cumplen esas características. Entonces, los homólogos aquí en el cigoteno se aparean gracias a la formación del complejo sinactonémico. Vamos a decir que aquí se forman los llamados bivalentes, ¿no? Por ese apareamiento de cromosomas homólogos. En Paquiteno, en Paquiteno vamos a ver que ya no hay bivalentes. Como la condensación de la cromatina ha aumentado un poco más, ya no tenemos bivalentes, ahora lo que tenemos son tétradas. Y algo muy, muy importante que sucede aquí en Paquiteno es la recombinación meiótica o llamada también crossing over. ¿Qué sucede en el crossing over? Los cromosomas homólogos empiezan a intercambiar sus brazos. Este cromosoma que era totalmente azul, por ejemplo, ahora por aquí está terminando de color rojo. Y este cromosoma rojo, materno, ahora por aquí está terminando de color azul. Están intercambiando sus bracitos. Eso es la recombinación meiótica o crossing over. Y en diploteno, los homólogos ya se empiezan a separar, pero permanecen unidos a través de quiasmas. Como recién están empezando a separarse aquí en diploteno, hay un montón de quiasmas que los mantienen unidos. Más bien en diacinesis, ya se están terminando de separar y por eso hay un menor número de quiasmas. Otra cosa que ya está sucediendo aquí también es que la carioteca se está terminando de desintegrar. Y ahora sí ya estamos listos para entrar en metafase 1. Vamos por acá. Si esta celulita que entró en meiosis 1 tenía 46 cromosomas, en la metafase 1 se formará una doble placa ecuatorial. Habrá una placa con 23 cromosomas y por acá habrá otra placa también con 23 cromosomas. Eso sucede en metafase. En anafase 1 sucede la disyunción 1. ¿De qué se trata? Aquí fíjate que no hay ruptura de cromosomas dobles. ¿Te acuerdas que en la anafase mitótica los cromosomas dobles se rompían? Aquí no se rompen, sino que la mitad, 23 cromosomas enteritos, se van para un polo. Y la otra mitad, de 23 cromosomas, se van para el otro polo. Enteritos, no hay ruptura de cromosomas dobles. Cuando esos cromosomas llegan al polo respectivo, se descondensan, vuelven a ser cromatina y la carioteca se regenera, ¿no? Esas dos cosas sucedían en la telofase, pero en este caso estamos hablando de la telofase 1. Finalmente tenemos dos núcleos. ¿Qué tiene que suceder ahora? La citocinesis 1. El citoplasma se divide y permite generar dos células hijas que esta vez solamente tienen la mitad del número cromosómico. N igual a 23
y n por aquí igual a 23. De esta manera hemos culminado con la meiosis 1. Cada una de estas celulitas entra ahora en meiosis 2. Imaginemos que esta de acá, como te digo, entra en meiosis 2. Entraremos en profase 2. La profase 2 no se parece a la profase 1. Esta sí es más sencilla, tiene lo clásico nada más, ¿no? Que la cromatina se condensa para formar los cromosomas y la carioteca se desintegra. Eso es clásico de la profase. En la metafase, en cada una de esas celulitas, vamos a ver que se forma solamente una placa, igual que en la metafase mitótica. Se forma solo una placa ecuatorial, ¿no? Que serán de 23 cromosomas, ¿verdad? Y en la anafase 2, ahora sí existe ruptura de cromosomas dobles. Cada cromosoma doble se rompe en dos cromosomas simples que migran a polos opuestos. Eso sucede aquí en la anafase 2. A esto se le conoce también como disyunción 2. Son diferentes entonces, ¿ah? Disyunción 1, no hay ruptura. Disyunción 2, sí hay ruptura. Y en la telofase 2, en cada célula hija, las cromátidas que están en cada polo, ¿no? Se descondensarán, vuelven a ser cromatina. Y también ya sabes que la carioteca se regenera para encerrar a esa cromatina, generándose dos núcleos y posteriormente se llevará a cabo la citocinesis 2, que dividirá al citoplasma para generar a las dos células hijas, con la misma cantidad de cromosomas que tenía la célula que entró en meiosis 2, n igual a 23. Esta otra también hace lo mismo, ¿no? Y también generará a las otras dos células hijas. De esta manera habremos formado 4 células hijas con la mitad del número cromosómico. Bien, y eso es lo que sucede en meiosis. Y era necesario hablar de esto porque, como ya te dije, la meiosis es el proceso que permite la formación de gametos. Gametos que vamos a utilizar para hablar de reproducción sexual. Vamos a empezar hablando de la reproducción sexual en las plantitas. Las plantas tenían mecanismos asexuales, ¿verdad? Pero como te dije, también presentan mecanismos sexuales. Para poder reproducirse sexualmente, ellas tienen a estas estructuras especializadas que se llaman las flores. Las flores están conformadas por hojas especializadas que están formando verticilos. 4 verticilos florales. El cáliz, la corola, el androceo y el gineceo. El cáliz es este conjunto de hojas menos vistosas que están en la base, que son los sépalos. La corola está conformada por estas hojas muy vistosas, ¿no? De colores y aromas agradables, que son los pétalos. El androceo está conformado por estos filamentos, que son los estambres, y vendrían a representar la parte masculina de la flor. Y el gineceo, que está en esta porción central, está conformado por un pistilo o por varios pistilos. Representaría la parte femenina de la flor. Vamos a hacer énfasis solamente en estos dos últimos. En el caso de los estambres que encuentras en el androceo, los estambres están conformados por un filamento y en la porción apical están sosteniendo a una antera. En las anteras vamos a encontrar sacos polínicos que están repletos de microsporocitos. Estos microsporocitos, que son células diploides. Estos microsporocitos afrontan el proceso de microsporogénesis. Estos microsporocitos entran en meiosis, ¿no? Después de pasar por meiosis 1 y meiosis 2, generarán, como ya sabemos, 4 células hijas con la mitad del número de cromosomas que tenía el microsporocito.
Si esta tenía 2N, cada una de estas hijas tendrá N nada más, serán haploides. Estas celulitas resultantes se llaman microsporas. Estas microsporas, cada una de ellas, pasa por 2 cariocinesis. Sabes que cariocinesis era división del núcleo. Vamos a ver qué pasa con esta microspora, por ejemplo. Que tiene allí su núcleo haploide. Ese núcleo se divide en 2 tras la primera cariocinesis. Y de esta manera se genera el núcleo generativo, haploide, y el núcleo tubular, también haploide. Este núcleo generativo es el que sufre la segunda cariocinesis. De esta manera, a partir de ese núcleo generativo, se generan los 2 núcleos espermáticos, haploides también, cada uno de ellos. Y el núcleo tubular, que ya conocíamos, pero ese no se divide, sino que permanece como está. Y esta última celulita que tenemos allí con esos 3 núcleos haploides es el grano de polen. Un grano de polen en su interior tiene 3 núcleos haploides. 2 son espermáticos y uno es el tubular. Podríamos decir que aquí dentro hay 3N. Y algunas preguntitas te van a señalar, por ejemplo, te van a decir, tenemos una planta que tiene 20 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas habrán en su grano de polen? Entonces, al decirte que esa planta tiene 20 cromosomas, tú debes notar que 2N será igual a 20. Quiere decir que N será igual a 10. ¿Y cuántos N hay acá? 3N, ¿verdad? Será 3 por 10. 3 por 10. ¿Cuántos cromosomas habrían? 30 cromosomas en el grano de polen. No, porque el número que te dan es el número diploide de la planta, ¿no? Y esto significa diploide. Esto es lo que sucede entonces en la parte masculina. Vamos a ver qué es lo que pasa en la parte femenina. Para la parte femenina tenemos que hablar del pistilo. Y el pistilo tiene regiones. Tiene una boquita que es el estigma, que tiene mucílago. Tiene un cuello, que se llama el estilo. Y tiene un receptáculo en la base que se llama el ovario. En este ovario encontramos a una celulita que se llama el óvulo. A partir de este óvulo se forma la nucela. Y de la nucela se forma el megasporocito, o como le han puesto allí, célula madre de la megaespora. El óvulo de la nucela y de la nucela la célula madre de la megaespora. O megasporocito, que lo tenemos por acá. Aquí está el megasporocito diploide. Este es el que va a pasar por el proceso de megasporogénesis. ¿Y qué sucede allí? Este megasporocito entra en meiosis. Después de pasar por meiosis 1 y meiosis 2, se generan 4 megaesporas cada una haploide. De esas 4 megaesporas, 3 se generan, se degradan, y solamente permanece viable una de ellas. Esa megaespora con su núcleo haploide sufre una primera cariocinesis. De esta manera se forman 2 núcleos haploides. Ahora, esos núcleos sufren una segunda cariocinesis. Cada uno se divide y de esta manera tendríamos 4. Y ahora cada uno de estos núcleos se divide en la tercera cariocinesis, generando 8 núcleos haploides en lo que se conoce como saco embrionario inmaduro. Se le llama inmaduro porque todavía esos núcleos tienen que migrar a posiciones respectivas. 3 núcleos haploides se van a un polo y se convierten en los núcleos antipodales. ¿De qué se preocupan estos? De la nutrición del saco embrionario. Otros 2 se van al otro polo y se convierten en los núcleos sinérgidos. Estos están facilitando el proceso de fecundación.
Nos faltan 3 todavía, porque son 8 núcleos. 2 de esos núcleos se fusionan y conforman a la fusión de núcleos polares, o también se les llama núcleos secundarios. Como proviene de la fusión de 2 núcleos haploides, tendrá N más N, ¿no? Este será 2N. Y el que falta se convierte en el núcleo del huevo, ¿no? Que por ser haploide, también lo será. Y este es el gameto femenino. Este recién es el gameto femenino. De los que te debes preocupar son de estos dos. La fusión de núcleos polares y el núcleo del huevo. A los otros tenlos en cuenta, pero digo que hagas énfasis en esto porque lo vamos a utilizar en la fecundación. Fíjate, mira. Los granos de polen vienen siendo traídos por el viento o vienen siendo traídos por algún polinizador y se quedan pegados aquí en el estigma. Como te dije, en el estigma hay mucílago y eso humedece al grano de polen. Activa al núcleo tubular, que ya recuerdas que está dentro del grano de polen, y por algo se le llama núcleo tubular. Es porque va a formar el tubo polínico que va a llegar hasta el saco embrionario. Y a través de ese tubo polínico bajan los 2 núcleos espermáticos. Y el primer núcleo espermático, haploide, fecunda al núcleo del huevo, que también era haploide. N más N se forma una celulita diploide. Esta es la que va a generar al futuro embrión de la planta. El segundo núcleo espermático, haploide, va y fecunda a la fusión de núcleos, que tenía 2N, ¿verdad? N más 2N se forma una celulita triploide, 3N. Esta celulita generará al endospermo, que está conformado por todas aquellas sustancias nutritivas que van a sostener a este embrión durante su germinación. Y es que estos dos elementos, el embrión y el endospermo, son los que tú encuentras en una semilla. La semilla se forma tras esta doble fecundación. Y esta característica de doble fecundación se da en plantas angiospermas, ¿no? Que son las plantas que tienen flores verdaderas. Diríamos entonces que aquí en el ovario se ha formado finalmente una semilla. Lo que viene a continuación es que las paredes del ovario se empiezan a ensanchar, empiezan a acumular sustancias como azúcares y de esta manera se forma el fruto. Una manzana que tú te comes, por ejemplo, tiene semillas dentro. Esto ha sucedido por la doble fecundación. Y lo que te estás comiendo, la pulpita, es el resultado del engrosamiento de las paredes del ovario de la flor de ese manzano. Bien, eso es lo que sucede entonces para que se forme la semilla y finalmente el fruto. Y con eso habríamos terminado la parte de reproducción en plantas. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa con nosotros, los seres humanos. Eh, para la reproducción en seres humanos hay órganos especializados que se encuentran agrupados en estos aparatos reproductores masculino y femenino. En el caso del masculino, este va a estar especializado en la formación de gametos y de su depositación en el aparato reproductor femenino. En el caso del aparato reproductor femenino, este está especializado en formar los gametos y además en albergar al nuevo ser vivo. Así que es mucho más complejo por eso. Así que vamos a empezar por lo más fácil, que es el masculino. Órganos externos que podemos encontrar en este aparato reproductor masculino puede ser, por ejemplo, los testículos, ¿no? Que son 2. Y se encuentran
bueno, son las gónadas masculinas, ¿verdad? Se encuentran en una bolsita que se llama el escroto y que las mantiene fuera del cuerpo. Es importante que estén fuera del cuerpo porque así están a una temperatura menor que la del cuerpo. Y solamente de esa manera se formarán los espermatozoides. Dentro de estos testículos encontramos a túbulos seminíferos, que es donde se están formando los espermatozoides a partir de espermatogonias. También en los testículos encontramos a las células de Leydig, que cumplen la función de formar testosterona, la hormona masculina. Y las células de Sertoli, que se encargan de la nutrición de las espermatogonias para que completen su transformación en espermatozoides. Esto entonces en los testículos. Otro órgano externo es el pene. El pene es el órgano copulador, que tiene una dilatación en la porción distal. Esa dilatación se llama el glande, que contiene abundantes terminaciones nerviosas que contribuyen a la excitación sexual. En el varón, la excitación sexual es importante para que los cuerpos cavernosos que están en la parte dorsal del pene se llenen de sangre. Son dos cuerpos cavernosos. Se llenan de sangre y eso permite la erección del pene. Es importante la erección para que así pueda ingresar en el canal de la vagina de la señorita. El pene, a su vez, está recorrido también por la uretra. ¿De dónde viene la uretra? De la vejiga, ¿no? Es parte del sistema urinario. Pero a esta uretra también están llegando unos conductos. Para hablar de ese conducto, primero debemos conocer que los espermatozoides que se forman aquí en el testículo tienen tres partecitas, ¿no? Tienen una cabecita donde está el material genético, tienen un cuellito donde hay mitocondrias y tienen un flagelo. Cuando son formados aquí en el testículo, los espermatozoides no están aptos todavía para mover ese flagelo. Tienen que dirigirse al epidídimo, que es este túbulo que está por encima del testículo, y allí los espermatozoides se capacitan, adquieren el movimiento del flagelo. Y durante la eyaculación, estos espermatozoides, para salir al exterior, tienen que conducirse a través de estos conductos deferentes, que son los conductos que están llegando por aquí a la parte posterior de la uretra. Pero antes se están conectando también con los conductos que vienen de una glándula, que es la vesícula seminal. ¿Qué produce la vesícula seminal? Principalmente fructosa, que es el polisacárido que los espermatozoides van a usar para formar energía, ¿no? Ya que como son gametos móviles, necesitan energía para poder sostenerse. Eso es lo que está llegando aquí entonces a la uretra. Fíjate también que esta porción inicial de la uretra está rodeada por una segunda glándula que se llama la próstata. Esta produce ácido cítrico y fosfatasa ácida, cuya función es inhibir la proliferación bacteriana. De esta manera protegen a los espermatozoides. Y por aquí, un poquito más adelante, tenemos a las glándulas de Cooper, que son dos. Estas producen sustancias alcalinas que van a limpiar y lubricar la uretra, ya que por la uretra pasa la orina. La orina es ácida y los espermatozoides son viables más bien en pH alcalino. Así que por eso la glándula de Cooper está haciendo esto. Durante la eyaculación, entonces, no solamente salen los espermatozoides, sino también salen las secreciones de esas tres glandulitas, que en conjunto forman a lo que es el semen. El semen contendrá a las secreciones de estas tres glándulas y a los espermatozoides, que por cada eyaculación deberían ser aproximadamente 300 millones de espermatozoides. En un varón fértil. La cifra se reduce ya en un varón que tiene problemas de fertilidad a cerca del 10%. En el caso de una señorita, también hay órganos externos. Por aquí, por ejemplo, tenemos a la abertura del canal de la vagina, que está rodeado por labios menores, estos pliegues de piel, y labios mayores.
En los labios menores vamos a encontrar en la parte muy interna glándulas de Bartholin que están produciendo sustancias lubricantes. Y en la parte aquí anterior, donde confluyen los labios menores, encontramos el clítoris, que es como un pequeño pene. Tiene abundantes terminaciones nerviosas que colaboran a la excitación sexual de la señorita, y en ella es importante la excitación sexual porque permite la lubricación. Y la lubricación permite que el pene pueda ingresar más fácilmente en el canal de la vagina. En la parte anterior, por aquí vamos a encontrar también a lo que es el monte de Venus, que es una prominencia de tejido adiposo y su función es básicamente amortiguar el contacto que existe entre el varón y la mujer durante la penetración. Esto solamente es la abertura del canal de la vagina porque efectivamente hay un canal interno que llega hasta acá. Todo esto es el canal de la vagina. Es un canal muscular que se conecta con el cuello uterino, que efectivamente, ¿no? Es parte del útero. Todo esto es el útero. El útero es el órgano de la gestación. Allí dentro se formará el nuevo ser vivo. En su parte interna presenta el endometrio, que está conformado por epitelio cilíndrico. Ese endometrio es el que sufre cambios durante el ciclo menstrual. Otra cosa que podemos ver por acá es que hacia los extremos están saliendo las trompas de falopio, que se conectan con las gónadas femeninas, que son los ovarios. Los ovarios están repletos de folículos ováricos que durante cada ciclo menstrual, uno de ellos va madurando y permite la liberación de un ovocito secundario. Esta celulita es la que va a liberar al óvulo, al gameto femenino, con la posterior formación del cuerpo lúteo. Y ya vamos a ver para qué sirve. La explicación todavía no termina aquí. Vamos a conocer antes de hablar del ciclo menstrual, vamos a conocer lo que sucede con la gametogénesis, que es el proceso de formación de gametos tanto en varones como en mujeres. En los varones, este proceso inicia en la pubertad y se mantiene constante, bueno, no se mantiene constante, diríamos que solamente se sigue produciendo hasta una edad avanzada. O sea, un varón de edad avanzada todavía puede seguir formando espermatozoides. En los túbulos seminíferos de los varones, ¿no? En los testículos, hay espermatogonias, que son diploides. Maduran y se convierten en espermatocitos primarios, que también son diploides. Estos son los que entran en meiosis. Meiosis 1, generando a dos espermatocitos secundarios, haploides. Y estos dos espermatocitos secundarios entran en meiosis 2, generando 4 espermátidas, que como ves, ninguna de ellas tiene flagelo. Para adquirir el flagelo tienen que afrontar un proceso de diferenciación que se llama la espermiogénesis, ¿no? Y de ahí recién adquieren el flagelo. Obviamente todavía no pueden mover el flagelo, ¿no? Tienen que irse al epidídimo para poder capacitarse y poder mover ese flagelo. Eso es lo que sucede con los varones. Pero en las chicas también nuevamente es un poquito más complejo. El proceso de formación de gametos inicia en el estadio embrionario y desde allí va sufriendo pausas y reactivaciones hasta la menopausia, que sucede alrededor de los 50 años. Más allá, la mujer se vuelve infértil. ¿Qué pasa durante el estadio embrionario? ¿Qué pasa cuando una señorita todavía está en el vientre de su mamá? Su ovario embrionario contiene oogonias, que son diploides. Allí mismo maduran y se convierten en ovocitos primarios, que también son diploides. Antes de nacer, esos ovocitos primarios entran en meiosis 1, pero se van a quedar detenidos en profase 1, se van a quedar detenidos en diploteno. O sea que cada señorita cuando nace, sus ovarios contienen 400.000 ovocitos primarios detenidos en diploteno. ¿Cuándo se reactiva esa meiosis 1? Cuando la señorita llega a la pubertad y alcanza la madurez sexual, uno de esos folículos que contiene a este ovocito primario
empieza a madurar y ese ovocito reactiva su meiosis, completándola, la meiosis 1, liberando al primer corpúsculo polar haploide, que no nos importa, y al ovocito secundario, este sí nos importa. Este también obviamente es haploide. Este ovocito secundario es el que entra en meiosis 2, pero nuevamente se va a quedar detenido en metafase 2. Y así se libera en la ovulación, como ovocito secundario detenido en metafase 2. ¿Cuándo se reactiva? Cuando cuando el núcleo del espermatozoide ingresa al citoplasma de este ovocito. La meiosis se reactiva y se libera la oótide, que es un gameto inmaduro, haploide, y el segundo corpúsculo polar, que este tampoco nos importa. Nos interesa la ótide, que como el núcleo del espermatozoide ya está dentro, esta ótide madura rápidamente y se convierte en el huevo, o también llamado óvulo, cuyo núcleo se unirá al del espermatozoide en lo que se conoce como fecundación. Solo 400 o 500 de esos ovocitos primarios con los que nació la señorita se llegan a convertir en óvulos hasta la menopausia. ¿No? Como ves, entonces es un poquito más complejo en el caso de las señoritas. Ahora sí podemos entender lo que pasa en el ciclo menstrual. El ciclo menstrual está comprendido por toda aquella serie de cambios que suceden en una mujer durante alrededor de 28 días, una vez que alcanza la madurez sexual, hasta la menopausia. Se debería empezar a contar el día 0 con el inicio de la menstruación. Desde allí contamos 28 días. ¿Qué está pasando en los ovarios? En los ovarios, como te dije, uno de los folículos está empezando a madurar. Y eso es porque la hipófisis está formando hormona folículo estimulante, ¿no? Cuya función era colaborar a la maduración del folículo. Otra cosa que está sucediendo también es que los ovarios están formando estrógeno. Fíjate que el endometrio estaba delgadito, pero ante la formación de estrógeno se empieza a engrosar. Eso va a ser importante ahora, ya vas a ver para qué. Alrededor del día 14 debería producirse la ovulación, ¿no? Hay un pico de hormona luteinizante, que también es producida por la hipófisis, y eso hace que el folículo libere al ovocito secundario detenido en metafase 2. Y ese ovocito secundario es viable por poco más de un día o 2 días. A continuación, después de la ovulación, se forma lo que es el cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo empieza a secretar progesterona. Mira, una vez que aparece el cuerpo lúteo, la progesterona brum, empieza a aumentar. ¿Para qué sirve la progesterona? Para que este endometrio que ya está gordito por actividad del estrógeno, se mantenga así gordito. Si es que este ovocito secundario no encuentra ningún espermatozoide y no se produce la fecundación, este cuerpo lúteo, bueno, como te dije, ¿no? Es viable solamente por un día o 2 días. Luego desaparece. Al final del ciclo menstrual, este cuerpo lúteo se va a degenerar, desaparece. Y como ya no hay cuerpo lúteo, la producción de progesterona se reduce y ya no hay quien mantenga este endometrio allí gordito. Ya no hay progesterona, el endometrio se desprende y ese flujo de sangre que sale con cada menstruación es básicamente el endometrio que se está desprendiendo, ¿no? Por ausencia ya de la hormona progesterona. Pero eso es lo que sucede cuando no hay fecundación. ¿Qué pasa cuando sí hay fecundación? Aquí está la ovulación. Esto sucede alrededor del día 14. El ovario libera el ovocito secundario, detenido en metafase 2. Y aquí espera los espermatozoides, en el primer tercio de la trompa de falopio. O sea que los espermatozoides tienen un trabajazo, ¿no? Tienen que llegar hasta allá. No hay atajos. Una vez que uno de ellos logra fecundar al óvulo, se forma el cigoto, ¿no? Que como proviene de la unión de dos gametos haploides,
Él será más bien diploide. Esa celulita se divide en 2 células, se divide en 4, se divide en 8, conformando una estructura que se llama la mórula. La mórula es simplemente un estadio en el que encontramos numerosas celulitas. De esta mórula, el desarrollo continúa al estadio de blástula. ¿Qué pasa con la blástula? La blástula tiene un espacio en el medio que se llama el blastocele. Todas las células están hacia la periferia. Esta blástula es llamada también blastocito, como dice acá, y es el que se implanta en el endometrio. Por eso el endometrio tiene que estar gordito, para que este blastocito pueda implantarse allí y comenzar su desarrollo embrionario. Una vez que se implanta, más adelante, formará una membranita que se llama el corión, y a partir de ese corión se formará la gonadotropina coriónica, una hormona que va a ser un mensaje para el cuerpo lúteo y le va a decir al cuerpo lúteo, oye, cuerpo lúteo, ya no degeneres, mantente estable. ¿No? Eso va a suceder, ¿no? Como te digo, ¿no? Si es que el blastocisto ya se implantó, produce gonadotropina y el cuerpo lúteo ya no se degenera. Quiere decir que la progesterona va a continuar produciéndose y el endometrio va a seguir gordito, ya no se va a desprender, ya no habrá menstruación. ¿No? Es por eso que la ausencia de menstruación sería un signo de embarazo. Bien. Lo que estás viendo por aquí en la gráfica de la derecha es lo que se llama el método del ritmo, que dice pues que una señorita sería fértil solamente en los días de la ovulación, que debería ser alrededor del día 14, ¿no? Pero como te dije, ese ovocito solo es viable por un día o dos. Así que solamente allí los espermatozoides se van a poder encontrar con ese ovocito. Por acá no hay ovocito, por acá no hay ovocito. Si una pareja quiere tener hijos, debería tener relaciones aquí. Si una pareja no tiene hijos, debería tener relaciones en los otros días. Pero este método no funciona porque como es un ciclo, como estamos hablando de un ciclo menstrual que se sostiene por hormonas hipofisiarias, ováricas, la ovulación no siempre va a suceder en el día 14. Puede suceder en el día 9, puede suceder en el día 25, puede suceder en el día 20, puede suceder incluso en plena menstruación. Hay mujeres que incluso, a pesar de estar menstruando, están ovulando. Y puede ser que una pareja tenga relaciones aquí el 25 pensando que no hay riesgo de embarazo, pero, uy, qué casualidad, justo ahí se produce la ovulación. No funciona ese método, un amplio margen, tiene un amplio porcentaje de error. Así que lo mejor para evitar embarazos no deseados es usar métodos de barrera como el preservativo o ya pues métodos más complejos como es la utilización de hormonas, pero eso último siempre bajo la supervisión de un especialista que es el ginecólogo. Una vez que este blastocisto se implanta, pasa al estadio de gástrula. Como ves, esta gástrula tiene una característica. Hay una invaginación. Hay algo que se está metiendo por acá, formando un poro externo. Ese poro es el blastoporo, y de acuerdo al tipo de animal del que estamos hablando, si es un protostomado, ese blastoporo forma la boca. Si es un deuterostomado, como tú o como yo, que somos cordados, ese blastoporo forma el ano. ¿No? En deuterostomados, lo primero que se forma es el ano. En esta gástrula, además, estás encontrando los 3 tejidos embrionarios que ya conoces: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, a partir de los cuales se generan los tejidos de los sistemas. Del ectodermo, el tejido epitelial, el pelo, las uñas, el sistema nervioso, a excepción de la microglia, que si se recuerdan, se genera a partir del mesodermo. Y también los sentidos. Del endodermo, el sistema digestivo y el respiratorio, y del mesodermo, todo el resto: el muscular, el circulatorio, el óseo, el excretor y el reproductor. Ya lo que viene después, en los siguientes meses,
segundo mes, tercer mes, hasta el noveno mes. Ya no te preocupes porque eso no viene en el examen. Hasta aquí terminamos con el capítulo de reproducción humana. Y por aquí tenemos que señalar algunas cositas acerca de, por ejemplo, la partenogénesis, que es un mecanismo de reproducción que permite la generación de individuos a partir de gametos no fecundados. Esto sucede, por ejemplo, en insectos como las abejas, en las que un gameto femenino, haploide, por sí solo puede desarrollarse hasta un individuo completo, que es el zángano, que como viene de un gameto haploide, el zángano también es haploide, ¿no? Él es el macho. Las hembras más bien se generan a partir de gametos fecundados, ¿no? Un gameto femenino fecundado por un gameto masculino, ¿no? Formará un cigoto diploide y ese cigoto puede generar obreras o reinas, ¿no? Ambas son hembras diploides. Lo que es partenogénesis es solamente esto de acá, ¿no? Un gameto no fecundado genera un individuo completo. Puede suceder en otros insectos como hormigas, en crustáceos, anfibios, reptiles y aves también. De acuerdo a la forma de nacimiento, podemos clasificar también a los seres vivos. Tenemos así a los vivíparos, cuyo embrión se desarrolla en el interior del vientre materno hasta su nacimiento, ¿no? Como sucede con los mamíferos, como este cangurito. Los ovíparos, que forman huevos, en cuyo interior se encuentra el embrión, completando su desarrollo fuera del vientre materno. Pero para eso también necesitan, ¿no? De la incubación de la mamá, ¿no? De mamá gallina. Y los ovovivíparos forman huevos, pero estos se retienen dentro del vientre materno y adentro del vientre materno eclosionan. Es lo que sucede como con los peces cartilaginosos como el tiburón, ¿no? Y una vez que eclosionan dentro del vientre materno, nacen como crías vivas. Y la metamorfosis que tenemos por aquí es un proceso que permite que animales con desarrollo indirecto alcancen la etapa adulta. ¿Cuáles son los animales que tienen desarrollo indirecto? Aquellos en los que la forma adulta es muy diferente a la forma juvenil, como sucede en la mariposa, ¿no? El adulto es alado, se puede reproducir sexualmente, y la oruga más bien no puede volar y no puede reproducirse tampoco. La oruga para transformarse en mariposa tiene que pasar por metamorfosis, ¿no? Encerrarse en una pupa y allí va sufriendo los cambios para convertirse en una mariposa alada. Eso es lo que sucede. Y esto es un proceso que está sostenido por hormonas, ¿no? Hormonas que producen estos insectos. Eso será la metamorfosis. Bueno, nos falta hablar de genética, que lo vamos a tocar ya la siguiente semana por el tiempo que nos queda un minuto nada más. Nos, Aquí nos tocaba hablar de genética mendeliana, de la primera y segunda ley de Mendel, y también algunos casos de genética no mendeliana. La otra semana tenemos que hablar justamente también de genética del sexo, así que justo allí lo vamos a emparejar. Para los casos de herencia no mendeliana tenemos aquí lo que es la dominancia incompleta y la codominancia, además de los alelos múltiples. Son cosas bastante manejables, pero como te dije, ya lo estaremos viendo en la siguiente sesión. Por ahora les dejo las claves. A ver. Listo, chicos. Eso sería todo por hoy. Nos estaríamos viendo la siguiente semana. Cuídense mucho y gracias por su atención. Hasta luego. Gracias, profesor. Buen día. Hasta luego, profesor. Cuídese, buen día.